he podido dimensionar debido a este problema. Punto. Con eso ya tendría los 6 puntos, ¿ya? Si han puesto esa nota. Si no han resuelto, pues no, ¿cómo voy a saber yo si han podido o no han podido hacer? Y si lo han resuelto mal, ¿no? Porque no se puede dimensionar este rectificador. Ahora vamos a ver por qué. Voy a usar el PSIM para analizarlo, ¿ya? Primero, lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, vamos a usar ya el puente. Tenemos 2 puentes, ¿correcto? 2 puentes, o sea, todavía después lo vamos a cambiar por diodos. Estos 2 puentes están trabajando con un transformador. Entonces, el transformador no es necesario colocar para la simulación. Vamos a colocar una fuente. Una fuente que va a alimentar a los 2. Vamos a hacerlo por separado. Más o menos esto es lo que se quería obtener. Vamos a colocar una resistencia para ambos. Eso es todo. Todavía no vemos el capacitor, no vemos nada de eso. Solo hagamos funcionar esto, para ver si funciona. Ese es el circuito que tenemos. Pero está trabajando en forma independiente. Ahora lo vamos a juntar, ¿no? Vean, vamos a colocar aquí las señales. Los voltímetros para medir. Cada uno independientemente. Mire lo que sucede. Acá vamos a poner B01. Dice que se llame B02. Va a ser lo mismo, porque, mire, la tensión no nos interesa. Ya vamos a colocar más bien que a 50 Hz. Porque lo que vamos a ver es que este circuito no va a funcionar. Ya, 50 Hz para que sea entero, ¿no? La medida. ¿Qué más? Creo que es suficiente. Vamos a simular. Ya, vemos B01. Es correcto, ¿no es cierto? Es un rectificador. Y vemos B02. Aquí mismo. B02 va a ser lo mismo. Están montadas las 2 señales. Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Tal como se pide como esta es la misma fuente, tal como está en el problema, digamos, ¿no? Solo usamos una sola fuente. Y funciona. Igual, ¿ya? Está perfecto. Ahora, cuando nosotros, aquí tenemos 2 fuentes, 2 salidas de tensión continua, ¿no? Lo vamos a unir en serie, estas 2 salidas, para producir la salida. Vean lo que sucede. O sea, lo que vamos a producir es la suma, ¿no? Vean, además, antes de eso, vamos acá a sumar. O sea, el resultado de esos 2 debería darnos la suma, porque lo que vamos a hacer es juntarlo, esto en serie las 2 señales. Entonces lo que debería darnos como resultado sería la suma de B01 más B02. ¿Ya? Eso debería darnos como resultado. Vean, ahora vamos a hacer eso. Vamos a ponerlo en serie los 2.
tenemos una sola salida. ¿Ya? Independiente de los dos, vamos a medirlo y después lo sumamos. En lo que estamos haciendo, el B0, el total, va a ser la suma, ¿no es cierto? Y si nosotros simulamos esto, ¿qué nos da? Que nos da que el rectificador de arriba ha disminuido en la mitad su tensión, su valor pico. Ya no era 100 y pico, 110 creo que era, 110 voltios. Lo ha reducido a la mitad, a 55. El de abajo igual, lo ha reducido a la mitad, 55. Y la salida es de los dos. Ahora, si nosotros sumamos, o sea, medimos el total, va a ser la suma. Bueno, es lógico. Este nos va a dar la suma. Vamos a ponerlo como B0. ¿Ya? Vamos a borrar la suma B01 más B02 y vamos a colocar el B0 en lugar de eso. Y esa es la suma. ¿Ya? O sea, lo que ha sucedido es que se ha reducido esto a la mitad, cada uno, pero el total viene a ser siempre la suma de los dos, ¿verdad? De los dos puentes. Hasta ahí no hay problema. El problema es el siguiente. En la etapa de la entrada, vamos a medir la corriente, porque acá nos piden dimensionar el transformador. Para dimensionar el transformador necesitamos la corriente de entrada, o sea, cuánta corriente nosotros estamos proporcionando al sistema. ¿Ya? Cuando medimos esta corriente, vean, 6 megas, 4 megas, la forma de onda es correcta, pero está en el valor de 6 millones, o sea, lo que está sucediendo es un cortocircuito en los dos puentes, un cortocircuito. Entonces vamos a ver cuál es ese cortocircuito. Al tener ese cortocircuito ya pues las corrientes aquí se han disparado a millones, entonces por lo tanto ya esta corriente va a quemar los dos diodos inicialmente en el periodo positivo, dos de acá y dos de acá abajo. Y llega el periodo negativo y los otros dos también van a ser quemados, los dos de acá y los de acá. Y ya van a el puente inservible. Por lo tanto, el dimensionamiento ya está de más, porque no vamos a tener, por más de que esté arrojando aquí voltajes, veamos, vean, el voltaje viene a ser la suma de los dos, todo está correcto hasta ahí, no hay problema en la salida, pero en la entrada tenemos un cortocircuito. Eso quema los diodos. Entonces, ¿y por qué aquí no está botando cortocircuito en la salida si están quemados los diodos, ¿no? Debido a que los diodos aquí son ideales. O sea, soportan esa corriente, ¿no? No hay limitación de corriente aquí, por lo tanto, por eso está siendo simulado el circuito. Pero en la práctica, pues eso no va a suceder. ¿Por qué qué es lo que pasa? Vean, aquí tenemos el puente. El puente era 8 diodos. Eso es lo que teníamos. ¿Para qué dimensionamos si no trabaja el circuito? Entonces, como una nota debían colocar. Lo que han puesto la nota, ahí estamos uniendo en serie. Lo que han puesto la nota, entonces pónganse 6 puntos. Y acá viene la carga. Es lo que tenemos, ¿no es cierto? Es lo mismo que hemos analizado en el otro, solo que el otro está con puente. Está unido en serie los dos, la carga está ahí, vamos a medir el voltaje en la salida, o sea, en la carga, no nos interesa el valor de la potencia, nada, solamente las señales, las formas de onda de las señales. Y vamos a colocar aquí una fuente. Aquí tenemos ¿ok?
Y esa misma fuente alimenta a los dos. Listo. Y ya sabemos que no funciona. Vamos a colocar el medidor de corriente para ver cuánta corriente tenemos en el transformador. Este está simulando el transformador, ¿no? Y lo simulamos. ¿Qué corriente? I2. Y ¿qué voltaje tiene? BP4. Aquí voy a borrar esto. Y voy a colocar BP4. Y viene a ser la suma. La suma. Fíjense, acá hay algo malo. Resistencia 12. 110 a 50. Está correcto, ¿no? Vamos a hacer la simulación. Probablemente hay un transitorio. Vamos a hacer la simulación de 0,1 de 0.04. Acá hay algo malo, ¿eh? BP4. Los dos diodos de abajo, ingeniero. Tiene razón, acá se ha cortocircuitado. Ya. Ahora sí. ¿Ve? Está funcionando y viene a ser, esta salida va a ser la suma de las dos. Hasta ahí no hay problema. El problema es con esta corriente otra vez, ¿no? Vamos a observarla. Ya sabemos cuál es, la I2. Ya sabemos el resultado, ¿no? Veamos. Acá mismo lo voy a colocar el I2 y es lo que nosotros hemos visto. El I2 se dispara a millones. Tiene la misma forma, es porque estos diodos son ideales, pero no va a trabajar, ¿no? Son millones, o sea, es un cortocircuito. ¿A qué se debe? Fíjense. Solamente deberían hacer eso y poner la nota, ¿no? Que no se puede dimensionar debido a que hay un cortocircuito acá. Cuando nosotros tenemos... tenemos este dispositivo, cuando aquí le llega la parte positiva, o sea, estamos hablando del ciclo positivo, este diodo queda en polaridad directa. Este diodo queda en polaridad directa. Como es la misma fuente, este diodo queda en polaridad directa. O sea, la misma que alimenta los dos puentes, este diodo queda en polaridad directa. ¿Ya? Entonces, viene la corriente. Vean, viene la corriente de la fuente, viene la corriente por aquí, se traslada por el diodo, pasa por la resistencia, por la carga, y retorna por este diodo al terminal negativo. Por eso es que funciona la tensión de salida. La tensión de salida está proporcionando el voltaje de la suma de los dos rectificadores, dado que no depende de la corriente la tensión de salida, ¿no? Solo depende del voltaje máximo. Y fíjense, en ese voltaje máximo, ahorita le está cayendo la fuente, en el periodo positivo le está cayendo la tensión positiva de la fuente a la carga. Por eso tenemos
este primer pulso. ¿Correcto? Para el caso de la tensión, bueno, analicemos eso. Vean, está conduciendo este y este, porque están polarizados en directa. ¿Qué sucede con esta? Acá tenemos un cortocircuito. Este diodo, o sea, esta corriente está viniendo por aquí. O sea, se divide en dos, ¿correcto? Uno por acá y el otro por acá. Este viene por aquí y viene por aquí, porque está en corto. Retorna por aquí, este no le permite, está en inversa. Entonces tendríamos un cortocircuito aquí. ¿Correcto? Es un cortocircuito el que estamos haciendo a la etapa de la entrada. Un cortocircuito para la corriente, no para la tensión. Para la corriente. Acá hay un cortocircuito. Por eso es que la corriente aquí se eleva a infinito. Infinito. ¿Ya? Y acá la tensión sí está botando lo que debe botar. Para el pulso negativo es al revés, ¿no? Miren lo que pasa. Ahí se queman esos 4 diodos, 2 de arriba y 2 de abajo. Ahora, cuando le llega el pulso negativo, este diodo se pone estos diodos estarían polarizados en directa. Este y este. Y al voltaje, a la salida, que estaría llegando, fíjese, este es el positivo, viene por acá, positivo, viene a través de el terminal positivo, o sea, la corriente viene por acá, pasa por la carga y va a retornar por al terminal negativo. Por lo tanto, aquí en B0 tendríamos la rectificación positiva. O sea, trabaja. El voltaje en la salida es correcto. Pero, ¿qué es lo que sucede en la entrada? Vean qué es lo que tenemos en la entrada. La corriente viene por aquí. Se va por acá. Y tendríamos también corriente hacia este lado. Está bien, porque están activos. Viene por acá, se va por aquí y retorna. ¿Qué estamos haciendo? Este es un cortocircuito. También se produce ahí un cortocircuito. Al producirse ese cortocircuito, este y este se quedan, ¿correcto? Los otros pueden seguir funcionando, pues ya no va a funcionar porque la corriente se le va. En el ciclo negativo va a quemar los otros 4. Ya en la tensión de salida ya no va a funcionar, ¿no? Porque hay un cortocircuito en la entrada. Entonces, de más estaría... Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? De más estaría dimensionar, porque el dimensionamiento, yo creo que lo han hecho muchos bien, pero ya no tiene sentido dimensionar este circuito, porque no va a funcionar. ¿Cómo se soluciona el problema? Solo para que sepan, ¿no? Porque esto no se ha pedido, porque no se ha indicado que hagan eso, nada de eso, solo que se dimensione. Vamos a colocar aquí un transformador. Ideal. Así como está en el problema, ¿no? Lo que se va a hacer es aislar las dos entradas. Una fuente de tensión alterna. Es monofásico, no es trifásico ni bifásico, nada. Ahora alimentamos los dos transformadores con la misma fuente. La corriente ya lo medimos en el secundario, porque ahí se requiere el dimensionamiento del transformador, ¿no?
Ahora sí. Vemos B0, que es la salida total. Les está sumando la tensión. Era 110, me parece, el voltaje pico, ahora está 220 el voltaje pico. Les está sumando las dos tensiones. Es correcto en la salida. Y la corriente, I1, ¿no? Ahí está la corriente. Bien, y funciona perfectamente. Eso con dos transformadores, ¿no? Habría que dimensionar los dos transformadores, van a tener las mismas características, funcionan y de igual manera, pero la pregunta no estaba de esa manera, ¿no? La pregunta era con un solo transformador. Esto se puede solucionar con dos transformadores y ya tenemos todo trabajando perfectamente, y el dimensionamiento de este circuito simplemente va a ser ¿no? El dimensionamiento de un solo circuito, pero a la mitad de la tensión. El otro circuito va a ser idéntico y así podemos sumar varias tensiones en la salida. ¿Ya? No tendría caso seguir dimensionando, o sea, no necesitan, digamos, hacer todo el cálculo necesario. Solamente ese tipo de análisis han debido hacer y indicar en una nota que hay un cortocircuito y por lo tanto el rectificador, así como está, no va a funcionar. Punto. Ya no tiene sentido hacer el dimensionamiento. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes han tenido en su respuesta, colóquense 6 puntos o 0, ¿no? Porque no había nada que hacer acá. No había nada que hacer acá. Ya no tiene sentido dimensionar. Aquí, vamos a desarrollarlo esto. Dice, se cuenta con una tensión trifásica de 380, más o menos 10%. Diseñar un cargador de batería con un voltaje nominal de 24 voltios. Un cargador de batería con un voltaje nominal de 24 voltios. O sea, la batería es de 24 voltios. La corriente va disminuyendo a medida que las baterías van cargando, según la curva de carga de la batería. De manera que la tensión de salida se ajusta para que la corriente de carga de la batería tenga un valor predefinido. La tensión máxima que se aplica a la batería es de 32.9 y la mínima es de 26.9. La tensión en vacío de la batería en los casos anteriores es 26.5 y 23.9. Proponer el circuito que permita cumplir las especificaciones, determinar la relación de transformación del transformador y determinar el margen de variación de la variable de control. Este problema está planteado y solucionado en el libro de Ernesto Enrique, creo que es Barrado, ¿no es cierto? En el solucionario, ahí hay un montón de problemas. Pero está mal solucionado, o sea, tiene errores. Por eso es que les he dejado, lo único que le he cambiado, creo que ahí está con 400 voltios, nada más, lo único que he puesto 380, debía ponerlo a 220, digamos, ya, para que sea más, para que no incurran en la copia. Pero he puesto 380 a 400, no hay mucha diferencia, son 20 voltios, y los resultados a 380 o a 400 van a ser muy similares, ¿no? Entonces, muchos lo que han hecho es copiar lo que está en el libro y está con error. ¿Ya? Tiene errores. Aquí no nos dan el circuito. El circuito que el señor Barrado, o sea, en el texto que ustedes, de donde muchos han copiado, ¿no? Muchos lo han copiado tal como está, otros han copiado la mitad, no se entiende bien de dónde sale, pero han copiado en realidad la respuesta. Él propone un rectificador semicontrolado, ¿no? El semicontrolado, según lo que él propone, trabaja en dos modos de funcionamiento, dado que produce dos tipos de formas de onda diferentes para el disparo del tiristor. O sea, en un rango produce una forma de onda y en otro rango produce otra forma de onda. Entonces, el valor medio del rectificador va a depender
del tipo de onda que están, del tipo de onda que se está generando. No va a ser la misma, ¿no? Y es complicado, se complica más para la solución de esto. El rectificador controlado es más sencillo porque produce un solo tipo de onda, nada más. Y no necesitan hacer mucho cálculo ni definir. Solamente un solo tipo de onda, claro, un solo tipo, y vamos a tener solo un solo valor medio. Entonces, yo creo que ya está bien. Ustedes, ¿por qué elige Barrao ese rectificador y no el otro, no el totalmente controlado? Él indica, y es correcto lo que indica él, de que los controles, o sea, tienen 3 diodos y 3 tiristores, hay un ahorro en los controladores. Ya no van a controlar 6, solamente van a tener que controlar 3. Controladores van a comprar 3. Entonces hay un ahorro de la mitad en el control, ¿no? Pero el sistema se hace más complejo. El control es más complejo, pero hay un ahorro económico, porque se está ahorrando tres drivers, 3 controladores, porque solo usan 3, ¿correcto? Esa es la justificación. En este caso no dicen justifique económicamente, nada de eso, ¿no? Sino dice proponga un circuito. Y los circuitos que nosotros conocemos controlados eran 2 nada más, ¿no? Trifásicos. El totalmente controlado y el semicontrolado. Entonces, yo lo vamos a hacer, o sea, lo voy a plantear cómo se puede hacer el controlado, ¿no? El totalmente controlado. Lo vamos a plantear y lo vamos a desarrollarlo, o sea, cómo se puede hacer este control. Los que han copiado el problema de Barrao está mal, para empezar, ¿no? Está mal, tiene errores. Entonces ahí no van a obtener el resultado, no es el resultado correcto. Y también los resultados que él pone no están claros, lo hubieran simulado mejor para ver si realmente funcionaba. Vamos a plantear nosotros el del rectificador total, o sea, trabajemos esto con el rectificador totalmente controlado, ¿ya? Eso, ya, a ver, veamos eso. No sé, capaz muchos han hecho con ese rectificador totalmente controlado. Es más sencillo, porque como le digo, solo produce un solo tipo de onda. Nuestros datos, vamos a ver, ¿dónde tenemos los datos? A ver, copiaremos los datos de... Tensión trifásica 380. 380 más menos 10%. El voltaje de la batería es 24 voltios. Tenemos que la 32.9 voltios debe producir el rectificador, ¿no es cierto? Y 26.9 es lo que produce el rectificador. 32.9 produce cuando tenemos en la batería la tensión, ¿cómo sería? ¿La mínima o la máxima? 32.9 colocamos a la mínima, pues, ¿no es cierto? Mire, su batería cuando está descargado, mide 23.9. Hay que cargarlo. Su es 24 voltios, ¿no es cierto? Su nominal. 23.9 está descargado. ¿Qué tensión le pondrían para que empiece a cargar? ¿26.9 o 32.9?
Yo pienso que 23.9. Por eso, Barrao, no sé si lo han estudiado bien el problema que él ha puesto, creo que pone que para cuando tienes 23.9, que es la menor tensión en la batería, le pone una tensión mínima, me parece. No lo he visto bien, porque ya he visto errores y ya yo no lo he analizado de esa manera. 26.9 sería lo que le pone, no sé exactamente. Y cuando la batería tiene 26.5, o sea, cuando ya está cargado totalmente, digamos, le pone 32.9. O sea, me parece que es al revés. Si está con 23.9, equivale a 32.9, ¿no es cierto? Tienen que colocar una tensión de 32.9 para que empiece a cargar. Entonces, 23.9 voltios en vacío de la batería corresponde a 32.9. Y al revés, cuando tienen 26.5 en la batería, 26.5, ¿qué sucede? Ya está cargado. Entonces, no es necesario darle más carga a la batería. O sea, la carga debe ser mínima. Ya está cargado. Y le colocan 26.9 en la salida del rectificador. De manera que ¿cuánto, miren, cuál sería la diferencia? 26.9 menos 26.5, tenemos una diferencia de 0.4 voltios. 0.4 voltios, esos 0.4 voltios va a caer en la resistencia interna de la batería. Y esos 0.4 voltios va a producir, no nos da la resistencia interna, eso es dato de la batería, ¿no? Eso va a producir una pequeña corriente. 0.4, digamos, a 5 ohmios, les va a producir esa corriente, ¿no? 0.5 amperios. Menos, 0.4 voltios entre 5 ohmios, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está la batería con 26.5, está cargada, y le colocan 32.9 voltios? ¿Cuánta diferencia tienen? 32.9, hagan la diferencia, ¿eh? 32.9 menos 23, menos 26.5, ¿no? 26.5, porque está cargada la batería. 6.4 voltios. Por la resistencia, claro, por la resistencia o 6.4 voltios. Eso va a generar una resistencia, una corriente en la resistencia de 5 ohmios, que va a ser más o menos 1 punto y pico amperios. Entonces, estarían proporcionando mucha carga a la batería. ¿Y si la batería está cargada? ¿Para qué le proporcionan esa corriente? Entonces, aparte de eso, ¿cuánto? 6.4. 6.4 voltios al cuadrado entre 5, pongamos que tenga la batería 5 ohmios, su resistencia interna, nos da 8.2 vatios. Entonces van a calentar a la batería, están calentando a la batería, ¿no es cierto? Le están dando 1 punto y pico amperios, están calentando a la batería, o sea, mucha tensión. Es al revés, 32.9 cuando está descargada la batería, que es 23.9. Y 26.9 cuando está cargada la batería, es 26.5. Así es como debe trabajar la carga de la batería. La corriente que se le va a proporcionar va a estar en esos rangos, ¿no? En esos rangos. Entonces tendríamos eso como datos, ¿ya? Nada más, proponer el circuito. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces, el circuito que se propone es el totalmente controlado. Es más fácil. 6 tiristores.
¿Listo? Ese es nuestro circuito. La carga va a ser R, la resistencia interna de la batería, E. La E de la batería es de esta manera la polaridad, ¿no? Para que cargue. No lo van a colocar al revés. Al revés funcionaría como generador. RE. Ese es, o si no, BVAT creo que lo llaman, ¿no? BVAT. Voltaje de la batería. Es nuestra batería en vacío. Este es el voltaje de la batería en vacío. Y es la resistencia interna de la batería. No interesa a nosotros esta resistencia porque la corriente que se le va proporcionar nos indica qué tipo, o sea, cuánta corriente, ¿no? Simplemente los voltajes hay que darle. La tensión es una tensión trifásica, ¿no? A ver cómo nos dan el... No, pues no, es 380. 380. La tensión que nos proporcionan aquí sería 380. Entonces, miren cómo trabajaría esto. Tensión trifásica. Usamos esa. ¿Okay? Luego, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Los 6 tiristores. Aquí, la tensión disponible es una tensión de 380 voltios. Es eficaz, es de línea, ¿correcto? Y 50 Hz es su frecuencia. Listo. Ese es lo que disponemos. Con 380, alimentando 380, aquí debemos producir en la salida, el voltaje de salida, vamos a colocar acá, el voltaje de salida B0. Debe estar entre 32.9, no, perdón, este sería el máximo, 26.9 y 32.9. En ese rango debe estar el voltaje aquí en la salida. Este es B0. ¿No es cierto? Es toda nuestra batería. En ese rango debe estar de entre 26 y 32.9. ¿No? Si ustedes alimentan con 380, o sea, directamente de la red el rectificador, para llegar a 26.9, ¿qué ángulo tendrían que ponerle? O sea, si lo aplican directamente. Vamos a ver. Nosotros sabemos que este rectificador produce el valor medio 3 veces el voltaje de línea pico sobre pi por el coseno del ángulo alfa. Ese es el voltaje medio que produce este rectificador. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto de ángulo alfa para un BLL pico es 380? Sería, este es 380 de línea. Acá necesitamos voltaje pico, sería, reemplacen, a ver, para que nos dé un voltaje de, el mínimo, digamos, de 26.9. ¿Qué alfa tenemos que colocar? Entonces, alfa sería el arco coseno, ¿no? De B sub 0 pi sobre 3 veces el BL pico. A ver, reemplacen valores. B0 para 26.9. Para obtener el voltaje más pequeñito. 26.9 por pi dividido entre 3 veces el voltaje pico sería 380 por raíz de 2. El voltaje de línea en valor pico. ¿Cuánto sale el ángulo?
26.9 por pi entre 380 entre raíz de 2. Ese sería el arco coseno. 87 grados, ¿no? 86.99, 87 grados. 87, claro, 87 grados es lo que nos bota. Para obtener un voltaje de 26.9 necesitarían 87 grados. Ahora, nosotros tenemos aquí el de 26.9. Lo que nosotros tenemos aquí es las formas de onda. Vamos a ver. De este rectificador. Que vamos a dibujar las formas de onda. Ya. 1. 2. 3. 4. Eso es lo que nos produce en un periodo. 2pi. 6 pulsos. Y van a ser recortadas. El ángulo de disparo que nos ha salido es de 87 grados para 26 voltios. No sé si está correcto lo que he obtenido. Si hay algún problema, me avisan para capaz lo he calculado mal. El ángulo de disparo se cuenta a partir de este punto. ¿Ya? Acá hay 60. 87, aproximadamente 90, vendría a estar hasta en este punto. Aproximadamente, ¿no? Poquito menos. Ahí se dispararía el circuito. Ese sería 87. ¿Y qué? Perdón, nos falta dibujar. Porque sí, se puede producir, se supone que nosotros tenemos un rango de variación para controlar desde 0 voltios hasta un voltaje máximo, ¿no es cierto? Es posible ese disparo, todo funciona. Pero ¿cuál es el problema? Mire, dispara acá, 87. Acá estaría disparando este voltaje, en este punto. Pasaría aquí, el otro dispararía 87, 60, aquí más o menos. Un poquito menos de 90. Aquí dispararía. Entonces tendríamos aquí, luego esto sería, perdón, tenemos el voltaje de la batería 24 voltios. Vamos a colocar, por ejemplo, que esté por acá 24 voltios. ¿Qué valor sería? El valor pico 380 por raíz de 2. 537. 537. Como es 24 voltios, pues por aquí estaría más o menos, aproximadamente, ¿no? El voltaje de la batería. 24 voltios, digamos, es el voltaje de la batería. Entonces, nosotros disparamos en este punto. Disparamos en este punto, que empieza a conducir esta onda hasta que se dispare el otro. Aquí se polariza en inverso debido a la batería, ¿no? Y como no tiene carga inductiva, sería el voltaje de la batería. No hay corriente, la corriente sería 0. Aquí se dispara el otro. Empieza a conducir esto, etc. De esa manera produciríamos 26 voltios. Para 32 voltios
Para producir 32 voltios, a ver, saquen la cuenta para 32 voltios. ¿Qué ángulo necesitan? Sería 32.9 por pi entre 380 entre raíz de 2. Esto arco coseno. 86.32. Entonces, el otro 87 y este 86.32 grados. Nuestro rango de trabajo sería de 86.32 hasta 87 grados, ¿no es cierto? Tendríamos que producir disparos en ese rango, porque no podemos producir mayores tensiones que esta a la salida. O sea, ¿cuánto sería? 87, 0.7 más o menos, aproximadamente. O sea, un rango de 0.7 grados necesitaríamos crear para poder trabajar en forma directa. Lo cual ese no es el... No es... no, ¿cómo van a producir este ángulo de disparo? ¿Cómo van a controlar de esa manera? Entonces, esto no es lo correcto. ¿Ya? No es lo correcto. ¿Cuál sería lo correcto? Vamos a borrar esto. Lo correcto sería utilizar un transformador para bajar esa tensión de 380 a un valor más abajo, ¿no es cierto? Eso hay que hacer, esa selección de ese transformador. ¿Cuánta relación de transformación debe tener? Entonces, esa solución no es la correcta. Bien, entonces vamos a usar acá un transformador, acá en la parte de adelante, un transformador para reducir esta tensión de 380 hasta, vamos a ver cuánto, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto. Entonces, para poder obtener la relación de transformación, que es lo primero, ¿no? Del transformador, la relación de transformación, desde 380, ¿hasta qué valor lo debemos bajar? Nosotros tenemos que el voltaje medio produce esto. O sea, la ecuación de voltaje medio del rectificador es este, ¿no es cierto? El ángulo 0 grados, es el mayor ángulo que nosotros podemos tener, o sea, es el mayor voltaje que nosotros podemos obtener de este rectificador, para alfa igual a 0. Y nuestro voltaje quedaría de esa manera. ¿Listo? Listo. Este voltaje medio debe producir ¿cuál de las tensiones? ¿Esta o esta? O sea, vamos a producir la mayor tensión posible con un ángulo alfa de 0. Sería esta, ¿correcto? Claro, porque para producir esto ya le damos otro ángulo de alfa, digamos 10 grados y producimos 26,9. Eso es para poder seleccionar la relación de transformación. Entonces, con alfa igual a 0, vamos a producir un B0 máximo. ¿Ya? Y este B0 máximo es igual a 32,9. B0 máximo. ¿No es cierto? B0 máximo igual a 39. A 32,9. De ahí seleccionen el valor de BL
L pico. ¿Cuánto le da? 32.9 por pi sobre 3. $34.45. ¿Listo? Entonces, este valor que nosotros de pico que nosotros necesitamos sería este valor de 34.45. Listo. Ya tenemos el valor pico. ¿Y cuál sería la relación de transformación entonces? Si nosotros queremos 380, convertirlo a 34, 380 en valor eficaz, sería 34.45 dividido entre el valor de pico, 380, ¿no es cierto? 380 por raíz de 2. Este es valor de línea, estamos trabajando con línea, los dos. Este valor de línea eficaz. Por raíz de 2 nos va a dar el valor pico. Y lo que hemos obtenido nosotros es el valor pico que necesitamos en la carga. ¿Cuánto les da eso? Cero punto 0.641. ¿Ok? Eso nos da. Entonces, la relación de transformación tiene que ser entonces aquí lo que vamos a convertir es un número mayor. Este es el mínimo valor que nosotros debemos tener en el secundario del transformador. Entonces esto se convertía en mayor igual, ¿correcto? Debemos tener en el secundario un número mayor igual a este BLL pico de 3445. Entonces esto se convierte en mayor igual, ¿no es cierto? 3445, 0.07. 0.06. Tiene que, ustedes seleccionen una relación de transformación que sea mayor o igual lo que nos ha salido. Pueden seleccionar 0.07, que es lo que hace barrado. Pueden seleccionar 0.08, 0.1, etc. Ya con eso están cumpliendo que van a producir este voltaje ya con 0.1 pues ya van a tener otro voltaje acá. ¿Ya? Esa es la relación de transformación para poder bajar la tensión y tener mayor rango de disparo. Listo. Vamos a seleccionar 0.1. Pueden seleccionar otro valor. Si seleccionamos 0.1, el voltaje nuevo pico va a ser de, ¿cuánto sería? A ver, saquen, es 380 por 0.138. Ese sería en valor eficaz por raíz de 2, 53.7. Ese es el valor pico. Ese es el BLL pico que vamos a producir con nuestro transformador de relación de transformación de 0.1. 53.7 volts. Y con eso vamos a producir estos voltajes de 26.9 y 32.9. Está garantizado, ¿no? Porque hemos utilizado un ángulo alfa cero para producir el mayor ángulo de disparo. Listo. Ahora tracemos el voltaje de la batería. El voltaje de la batería, por acá lo voy a colocar. Caramba. El voltaje de la batería va a variar desde 23.9 hasta 26.5. ¿No es cierto? Y su voltaje nominal es de 25 voltios. 25, ¿no?
25 voltios. 24. $24. Entonces vamos a colocar aquí cuáles son esos rangos. Veamos. 53.7, la mitad nos da, o sea, aproximado nomás, pues, ¿no? $26, la mitad es 26.8. Entonces, como nosotros es 26.5, poquito menos de la mitad. Listo, que esté por aquí. Aproximadamente, ese sería el voltaje de la batería máximo. VBAT máximo. El otro está en 23.9. Vamos a ponerlo por acá. Es referencial nomás. Ese sería el voltaje de la batería mínimo. Entonces, entre esos dos rangos va a estar el voltaje de la batería, ¿no es cierto? Y el voltaje nominal está en el medio, que es 24 voltios, ¿no es cierto? Ya. Ahora, nosotros debemos decidir, ya tenemos todo nuestro circuito, ya hemos dimensionado nuestro transformador, ya tenemos la batería, o sea, los voltajes de la batería, dónde debe trabajar, todo eso. Ahora debemos producir los ángulos de disparo para poder cargar esa batería, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Primero dice, proponga el circuito. Ya, yo propongo este circuito. Ya, perfecto. Ahora, no sé qué más pide. Determinar la relación de transformación del transformador. Y ahí determinado la relación de transformación. Y ahora lo que nos pide, el margen de variación de la variable de control. Entonces, el alfa, ¿desde qué valor hasta qué valor del margen de variación? Entonces sería el mínimo y el máximo. ¿Desde qué valor hasta qué valor va a variar alfa para que el circuito cargue la batería? Es lo que nos está pidiendo, ¿no? Eso va a depender, ese tipo de variación va a depender de la curva, no el rango de variación, sino la corriente que vamos a proporcionar a la batería va a depender de la curva de carga de la batería. La batería tiene una curva de carga que nos proporciona el fabricante. Y esa curva de carga está en función de la corriente. Nosotros vamos a proporcionar esa corriente de acuerdo a esa curva de carga con el control de la batería proporcionando estos voltajes, 26.9 hasta 32.9. Eso es todo, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa, ¿cuál es el mínimo rango de disparo y cuál es el máximo rango de disparo? Eso es lo que tenemos que encontrar. Ya, entonces, para eso debemos de definir en qué modo vamos a trabajar la batería. Perdón, el rectificador. Modo de trabajo. Hay dos modos, ¿no? Modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. Ya eso en teoría se les indicó de que el rectificador no puede trabajar en los dos modos. O bien trabaja en continua o bien en discontinua. Ustedes tienen que definir el modo de trabajo. ¿Ya? También en el examen, cuando se dijo, no se preguntaron algo de este tipo, les dije que las baterías generalmente trabajan en modo de conducción discontinua, porque lo que se les proporciona son pulsos. No es necesario darle una corriente continua a la batería. Es suficiente darle pulsos de corriente, pulsos para que cargue. Eso es lo que recomiendan los fabricantes, darle pulso. Entonces, a este hay que trabajarlo en modo de conducción discontinua. Listo. Para que trabaje en modo de conducción discontinua, debemos tener un alfa mínimo aquí. Un alfa mínimo de disparo.
Vamos a utilizar lo mismo que ha puesto Barrao, alfa Z como nomenclatura. Ese ángulo que sea el alfa Z. Calculemos ese ángulo. Ese alfa Z, si ustedes disparan antes de este alfa Z, les va a producir corriente continua. Si disparan después de alfa Z, les va a producir corriente discontinua. Entonces hay que ver cuál es este ángulo alfa Z en este circuito. Entonces, ¿cómo se puede verificar eso? Vean, vamos a producir. Ya. Acá empieza, ¿no es cierto?, el ángulo de disparo del alfa. A partir de este punto cuenta el ángulo de disparo alfa. Solo para un ciclo nomás, pero el resto se repite. Si nosotros vamos a colocar una batería, no, tenemos el rango. Ya. Si nosotros disparamos en 0, aquí, comienza a conducir toda esta onda, termina acá, ¿no es cierto? Termina aquí, acá se dispara el otro, y vamos a tener corriente continua. Estamos en este modo. Hemos dicho de que no podemos tener continua, debemos mandarlo a discontinua. Si disparamos en este punto, miren lo que tenemos. Conduce esto, el otro va a conducir en este otro punto, conduce esto, y tenemos corriente continua. ¿Ve? ¿Dónde sería el límite de conducción del ángulo alfa para corriente discontinua? Entonces, veamos. Mire, va a disparar aquí, vamos a ponerlo ya con... Dispara en un ángulo alfa cualquiera, digamos de este punto. Comienza, el otro va a conducir en este otro punto. Y entonces va a conducir todo este margen hasta que dispare el otro. Ahí ya empieza a disparar el otro. Tendríamos así. Corriente continua. Dado que la carga es resistiva, entonces vamos a tener corriente continua, porque tenemos tensión continua. La tensión debe ser discontinua para tener también corriente discontinua. Entonces, ¿cuál sería el margen? Cuando disparamos por aquí, digamos, ya por aquí, llega a este punto. A ver, voy a producir un pulso de disparo donde haya corriente discontinua y después vemos cuál es el ángulo mínimo. Por ejemplo, este punto, ¿ya? Ahí disparamos en un ángulo alfa. El otro va a disparar aquí, el otro va a disparar aquí y así. Toda la secuencia de disparo. Entonces aquí tendríamos la conducción de esta corriente, de esta tensión en la carga, ¿no? Llega acá. Aquí el voltaje de la batería se hace mayor que el voltaje de la entrada. Por lo tanto, todos los tiristores quedan en polaridad inversa. Como no hay inductancia, la corriente es cero, se abre. Todos los dispositivos se abren. Y la corriente sería cero y el voltaje de salida sería igual al voltaje de la batería. En este caso, el voltaje máximo. Hasta el otro disparo.
Aquí se produce el otro disparo. Igual sucede en este punto. ¿Ve? ¿Ya? ¿Y cómo sería la corriente? Parte de aquí, se incrementa y termina en este punto. Porque aquí la corriente es cero. Corriente discontinua. Entonces, ¿cuál sería el mínimo ángulo alfa de disparo para que tengamos? Sería este punto. Creo que ya está fácil. Vamos a ponerlo con verde. Sería este de acá. ¿Sí o no? Si disparan a un valor mayor a este rango, van a producir corriente discontinua. Si dispara a un rango menor a mejor veamos en este punto. Listo. Si disparan a un ángulo alfa menor a esto, vamos a producir corriente continua. Si disparamos a un ángulo mayor a este, producimos corriente discontinua, como lo que hemos visto. ¿Ya? Entonces, hay que encontrar este valor. Ese sería este punto. Alfa Z es lo que llamamos alfa cero, o sea, alfa mínimo. El mínimo alfa. Listo. Encuentren ese valor. ¿Cómo sería? Voy a borrar el... ¿Listo? Ahora sí, ya tenemos entonces este valor. Está fácil, ¿no? Vamos a llamar, no, ya le llamamos el alfa Z. ¿Qué valor es ese? En ese valor, el voltaje BLL pico seno de omega E, no pues, seno de alfa Z se hace igual al voltaje de la batería máximo. ¿Cuál es el voltaje de la batería máxima? 26.5. Exacto. De ahí determinen el alfa Z. Entonces, solo que estamos determinando, fíjense, en el lado del seno, en el lado opuesto. Entonces sería el alfa Z, contaríamos a partir de, así es como determinar en este punto, ¿no? Sería esta tensión pi tercios. A ver, mire, el alfa Z nos da, a ver, ¿cuánto da el alfa Z? El arco seno de 26.5 entre 53.7. $29.56. Está bien, 29.56 grados. 29.56. Está bien. No necesitan, estamos determinando en ese punto. Del alfa empieza a contar desde este punto, ¿no es cierto? En ese punto 29.66, que vendría a ser este punto. No, pues no. Claro, 29. No, a ver, ¿cómo encontrarían el alfa Z? Vamos a tomar como nuestra referencia, que vendría a ser el voltaje VAB. Toda nuestra referencia. Entonces,
todo vamos a tomar con el voltaje VAB como referencia. Entonces, el voltaje alfa Z en el voltaje VAB sería este punto. Es el mismo, ¿correcto? Es el mismo valor. Solo que a esto hay que restarle ¿cuánto? Acá hay 60, 120. Es como que tuviéramos el alfa Z contado desde este punto. ¿No es cierto? Y esto es lo que hemos encontrado nosotros. Este valor que es de 29.56. ¿no? Que vendría a ser este valor. Y que viene a ser este mismo valor. Correcto, es el mismo. Ya, 29.56. Ese es el alfa Z. Entonces, antes de 29.56 les va a producir corriente continua. Después de 29.56 les produce corriente discontinua. ¿Listo? Entonces vamos a dar un ángulo alfa cualquiera para ver cómo sale la forma de onda y obtener el voltaje max, el voltaje medio. Vamos a ver. Ya está. Para un ángulo alfa cualquiera, que sea mayor a alfa Z, ¿no es cierto? Vamos a poner un ángulo de disparo aquí, en este punto. Listo. ¿Cómo sería la forma de onda? A partir de este punto, comienza a conducir de AB. ¿Ok? Hasta ese punto. Luego se hace discontinua, dado que el otro va a empezar a conducir en este punto. Se hace discontinua. Luego conduce el otro. En este punto, discontinua, conduce el otro. Listo, completando. Esa se... Yo lo he puesto al revés, ¿no? Está acá nomás. Bueno, ya, esa sería la forma de onda de nuestra tensión para discontinua. La corriente, ¿cómo sería? Vamos a dibujar. Solamente va a haber corriente cuando tengamos el funcionamiento de los tiristores, que vendría a ser en este rango, ¿no? De aquí hasta aquí. Después no hay corriente, la tensión es de la batería nada más. Entonces la corriente va a empezar de 0, crece hasta un valor máximo y termina ahí. Aquí empieza de 0, crece hasta un valor máximo, termina aquí. Aquí crece y termina aquí. Es pulso, corriente discontinua. 0, 0, 0, ya. Así sería nuestra formas de onda de la corriente y de la tensión. La corriente pulsante y la tensión. Ahora sí, ya tenemos todos los datos, ya sabemos cómo va a salir nuestra corriente, nuestra tensión. Colocan ustedes la fórmula. El voltaje medio, ¿a qué va a ser igual? Calculen el voltaje medio de este circuito. Sería, vamos a integrar hemos dicho que vamos a considerar el VAB, o sea, lo que vamos a integrar es el VAB. Entonces vamos a integrar desde este punto hasta este punto, nada más, y lo multiplicamos por 6. ¿Está bien? Entonces B0 sería 1 sobre 2pi, la integral desde el ángulo de disparo. Fíjense, el ángulo de disparo es a partir de este punto, contamos alfa, ¿no es cierto? Desde este punto para la derecha es alfa. Y este punto, si tomamos como referencia el VAB, sería pi
tercios, o sea, 60. Desde pi tercios más el ángulo de disparo alfa, cualquier ángulo, hasta este punto, que viene a ser el alfa z. ¿Alfa z? Correcto, es el alfa z, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás va a conducir. Entonces, ¿cuál sería qué valor tendría este, en función de alfa z? ¿Qué valor tendría? Sería 60, 120, 120, ¿no? 2 pi tercios más alfa z. Siempre va a ir hasta ahí el disparo. De 2 pi tercios, o sea, tomando como referencia el BAB, ¿no? Acá hay 60, acá hay 220, y a partir de ahí estamos contando el alfa z. Es alfa z, ya, bueno, ya tenemos el valor de alfa z. ¿Qué más? Por 6 del voltaje de línea, o sea, del voltaje BAB, que vendría a ser el voltaje de línea pico, y como hemos tomado como referencia este punto, está en fase, o sea, diferencial de omega t, solamente ese sería el voltaje medio. Resuelvan, sería 3 sobre pi, 3 BLL pico sobre pi por coseno de pi tercio más alfa menos coseno de 2 pi tercios más alfa z. Ok. Este es el resultado del voltaje medio. ¿Ya? Ahora vamos a... Pueden seguir desarrollando, ¿no? Habría que... El alfa z conocemos. El alfa, ese es lo que queremos obtener. BLL pico conocemos, ya lo hemos obtenido por la transformación. Y el B0 es el voltaje que vamos a obtener como salida. Ya sabemos los rangos. El rango es desde, aquí está, 32.9 hasta 26.9. ¿Listo? Entonces, tienen todos los datos, lo único que hay que reemplazar acá, 32.9, BLL, el BLL, y encontrar el ángulo alfa. Ah, eso es. Eso es. Entonces, podemos hacernos, eso es todo, ¿no? Eso podemos hacernos nuestra siguiente tablita. ¿Qué es lo que va a variar en esta fórmula? Nosotros tenemos, vamos a poner acá, por acá, la entrada. ¿Cómo es que va a variar la entrada? Vean, la entrada dice que es 380 más menos 10%. ¿Cuánto es el voltaje? Vamos a poner BAC, ¿eh? Como entrada. ¿Cuál sería el mínimo? BAC, 380, 10%, 38 voltios, ¿no es cierto? 380 más 38, 418. El máximo. Si no, primero pongan el mínimo siempre, adelante. 380 menos 38, 342. La entrada va a variar de 342 a 380 más 38, 418. Ya está. Esa es la entrada. Con eso nuestro secundario, vamos a llamar BS, va a variar. Esto está en valores eficaces. Nuestro voltaje secundario va a variar solo por la relación de transformación 0.1. Sería desde 34.2 hasta 41.8.
¿no es cierto? Es secundario. Como estamos trabajando con valores, estos son valores de línea y ineficaces. Como estamos trabajando con valor de línea, pico, entonces nuestro valor de línea pico sería por raíz de 2. 34.2 por raíz de 2, 48.36 voltios. Y 41.8 por raíz de 2, 59.11 voltios. Eso es lo que tenemos en la entrada. Vamos a tener una variación de BLL de 48 a 59. Entonces, aquí, en esta fórmula, BLL va a tomar dos valores, 48 y 59. ¿Listo? B0 también toma dos valores, el máximo y el mínimo, que va a ser 26, está en la parte de arriba, 26.9 y 32.9, ¿correcto? Dos valores, el alfa z, un solo valor, ya está calculado, 29.56. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Entonces, lo que tendríamos es esta tablita, que llenar esta tablita, fíjense. BLL, pico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? BLL pico va a tomar dos valores, 48.36, y B0 va a tomar dos valores. B0, 26.9, vamos a colocar. Aquí está faltando, ¿ves? Eso no. ¿Qué está faltando? Nosotros hemos encontrado una parte de la respuesta del voltaje medio, ¿no? Estaría faltando esta parte. ¿Dónde lo ponemos? Aquí lo vamos a encontrar. Hemos integrado esta parte nosotros, ¿no? Faltaría este rango. Eso no hemos integrado. Entonces hay que sumarle al voltaje de salida. Entonces vamos a colocar aquí B01. B01 como una primera respuesta. Y B02 estaría dado. Este es un triángulo, no hay problema de encontrar el valor medio. ¿Cómo estaría dado ese triángulo? Aquí lo podemos medir. Este punto, ¿qué valor tiene este punto? Hemos dicho, era 120, 2 pi tercios, más el alfa z. No. Es el ángulo alfa, ¿no? Estamos mal. Es el ángulo de disparo. Este punto es el ángulo de disparo. Alfa, pero como estamos tomando el BAB como referencia, bueno, este es alfa, ya está. Alfa, de ahí empieza el disparo. Y este otro punto, este acá, porque queremos encontrar este área nosotros. Ese otro punto sería 2 pi tercios más alfa z, eso sí. ¿Ok? Entonces tendríamos 2 pi tercios más alfa z, ¿no es cierto? Y este es alfa, este sería, cuidado, alfa está medido desde este valor, desde este punto, estamos como referencia a esto, entonces este no es alfa, este sería
pi tercios más alfa. Listo. Entonces, este triangulito estaría dado en el B02 por la siguiente ecuación. Sería base es pi tercio, 2 pi tercios más alfa, a ver, 2 pi tercios más alfa z, menos pi tercios más pi tercios menos alfa, ¿correcto? Ese sería 2 pi tercios menos pi tercios más alfa z menos alfa. Así estaría dado la base. La altura es el voltaje de la batería, VBAT. ¿Qué voltaje tiene? El máximo, el mínimo, va a estar variando ahí, VBAT. Entonces sería base por altura entre 2 pi. La base es pi tercios más alfa z menos alfa. Todo esto multiplicado por el voltaje de la batería, VBAT, dividido entre el periodo, 2pi, multiplicado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese va a ser el B02. El B0 total va a ser la suma del B01 y el B02. Entonces, a esto hay que sumarle el B02, que vendría a ser 6 veces el voltaje de la batería por pi tercios más alfa z menos el ángulo alfa, todo eso dividido entre pi. Y acá le cambiamos a 3. Ese sería el total. Me estaba faltando esa parte. Este es el total del voltaje medio. ¿Ya? Entonces aquí regresamos a nuestra tablita. Fíjense, tenemos que el voltaje B0 varía en 2 puntos, el voltaje BLL pico también varía en 2 puntos, el alfa hay que encontrar, el alfa Z ya lo tenemos, y el voltaje de la batería también está variando en 2 puntos. ¿No es cierto? Entonces, para 26.9, independientemente del voltaje de línea, para 26.9, ¿qué voltaje de la batería tenemos? Habíamos dicho que cuando tengamos 26.9 debemos tener un voltaje de la batería de 26.5, no 23.9. ¿No es cierto? 26.9 debemos producir cuando tengamos la carga cuando la batería esté con 26.5. Entonces, para ese caso, solamente tenemos 26.5. La batería está con 26.5. ¿Qué más? ¿Qué otro? Ya tenemos ¿qué otro? Nada más, pues. Ya tienen todos los datos y encuentren el valor de alfa. Tienen esto, tienen esto, tienen esto y tienen esto. Tienen todo. Encuentren el valor de alfa. Para el otro caso, para la misma tensión, 48.36, vamos a producir ya no 26.9, ¿no es cierto? Sino van a... Caramba. Si no, vamos a producir 32.9. 32.9. ¿Qué voltaje de la batería debe ser? Hemos indicado que cuando tengamos 32.9, estemos produciendo 32.9, la batería debe estar descargada, o sea, con 23.9. No puede estar cargada, ¿no es cierto? 23.9. Entonces acá tiene que producir 23.9. Listo. Y con el ángulo. Igual hay que hacer para los otros dos casos, que vendría a ser el de 41.8. Perdón, para 59.11. Para 59.11. Va a haber otros dos casos. Listo. Y llenen esto y encuentran el ángulo alfa. De ahí seleccionan el ángulo alfa. El menor ángulo les va a dar
el ángulo de los 4 resultados, va a haber un alfa mínimo, ¿correcto? Y va a haber un alfa máximo. ¿Está bien? Y de ahí seleccionan el rango de alfa. O sea, va a variar entre esos 2 rangos. Bien. ¿Cuál es el problema aquí? Que no se puede despejar alfa. Esta es una ecuación trascendente. ¿Sí o no? No pueden despejar alfa. Aquí está alfa, está dentro del coseno. Aquí está alfa solo. Entonces, es una ecuación trascendente. Tienen que, con algún programa así como el beta, exactamente como el beta, hay que colocar y que este valor sea B0 y encontrar los ángulos alfa. ¿Listo? Una vez que tengan los 4, tienen el rango y vendría la simulación para verificar si funciona esto. ¿Cómo lo vamos a simular? Tienen todo esto. Para la resistencia, colóquenle 1 ohmio, 2 ohmios, porque no va a interesar la corriente. Lo que nos interesa son los rangos de variación. Entonces, colocando el rango de alfa, deben tener ustedes acá el voltaje que ustedes, de acuerdo a la tablita, pues, ¿no? Deben tener el voltaje de la batería 26.5, 29.6, colocan el ángulo alfa y el voltaje de la entrada de 48.36 y debe botarles el voltaje medio de 26.9 aquí en la salida, independientemente de la corriente. Ok. Ese es el problema 2. No sé si han hecho así, pónganse, este problema vale más puntos. 8 puntos, pongan. Si lo han hecho así o algo similar, póngale 6. Si está a medias, si creen que va por ese camino, póngale 5, etcétera, ¿no? 4. Ustedes vean cuánto ponerle a este problema y me lo vayan sumando con lo que tienen en la primera nota, en la primera pregunta. Esto es trabajo, ¿no? Hay que encontrar la ecuación trascendente. Vamos a la última pregunta. 12:53. Tenemos 10 minutos. Este es más, este ya lo hemos resuelto, es más sencillo. Nos dan un rectificador y nos piden los parámetros de entrada. Pero es un rectificador semicontrolado. Entonces, lo que sabemos nosotros es que los de abajo controlan la parte negativa, ¿no? Y mientras que los de arriba controlan la parte positiva, nada más. Los de positivo no van a tener control, los de negativo no van. Había que encontrar el ángulo beta para ver si es corriente continua o discontinua. Salió un ángulo beta de, a ver, déjenme ver, por acá lo debo tener. Lo calculé. Y debe salirles un ángulo beta de 159.3 grados. Eso producía corriente discontinua. Entonces, como corriente discontinua, había que encontrar el factor de potencia en la parte de adelante. Para eso necesitan la corriente eficaz. La corriente eficaz ha salido 20.9 amperios en la parte de adelante. Esos resultados vienen a ser la integración de la corriente. O sea, para eso han tenido que obtener la ecuación matemática de la corriente y eso tenían que integrarlo porque esto es corriente discontinua. 20.9, con eso tenemos el factor de potencia de 72.2% en la parte de delante, el THD de 86% y un factor de desplazamiento de 0.95. Esos son los resultados que me han dado a mí. Hay que hacer un trabajo también analítico. Les dije que no era necesario ¿no? El trabajo, a darme toda la solución, sino los resultados. Este ángulo beta me ha dado, etcétera, 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 esas cosas.
no de la simulación, porque la simulación es para confirmar. Había que hacer el análisis, o por lo menos presentar la ecuación matemática de la corriente, la que van a integrarla. No quiero que la integren, o sea, no es el desarrollo de la integración. La integración lo han podido hacer con un programa, pero ese es el análisis, no sacar los resultados de la simulación. Entonces, si han tenido esos resultados, pongan 6 puntos. Les vuelvo a repetir, factor de potencia 72.2%, el THD 86% y el factor de desplazamiento 0.95. Y pedía la inductancia para que en el límite de conducción continua, esa inductancia se ha debido encontrar del beta, de la fórmula del beta, porque el beta nosotros tenemos, que es 159.3. Entonces, para producir un beta de 159.3, que es nuestra conducción mínima, para pasar de conducción continua a discontinua, necesitamos una inductancia de 12.5 milihenrios, es lo que me ha salido, 12.5 milihenrios en la ecuación de beta. Ahí hay que reemplazar. O sea, ya tienen beta, en lugar de beta, encontrar el valor de L. Y también es una ecuación trascendente. 12.5, con 12.5 milihenrios tenemos el límite de corriente continua y discontinua. Entonces vean si les ha salido esos resultados, pónganse 6 puntos, y si no, pues 0, ¿no? De acuerdo a si han obtenido la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tenemos entonces como desarrollo del examen. No sé cómo estarán, como les digo, he leído algunos, han copiado lo del barrado, que tiene errores, entonces no se les va a hacer valer esa pregunta. Tiene errores, lo han copiado igualito, con los errores, los datos, todo eso, todo idéntico. Otros han copiado a medias y no he visto, o sea, no continúan, los resultados no sé de dónde los han sacado. ¿Ya? Lo que quería proponerles era lo siguiente. La pregunta del rectificador, del cargador de batería, quiero que lo completen para el día de mañana sobre 6 puntos de lo que tienen en el examen. Se le va a aumentar 6 puntos siempre y cuando esté bien resuelto. Sería para el día de mañana, no, perdón, para mañana. ¿Cuándo tienen ustedes laboratorio? Viernes. Jueves. Miércoles. Varía, ingeniero, miércoles, jueves, viernes. Ya. Entonces Día. Entonces tendrían que... ya pues mañana yo lo voy a poner entonces para el grupo C, voy a crear un link para que ustedes cuelen el problema bien resuelto, ¿eh? O sea, tiene que estar con con la simulación. Por eso quiero verificar si lo que se ha hecho, ya lo tienen todo este desarrollo, ¿no? Verifíquenlo, capaz acá hay errores. No sé si... Esto es lo que quiero que completen, esta tablita y la simulación, para verificar si esto corresponde. La simulación es eso, para verificar si esta tabla corresponde a lo que se ha analizado. ¿Bien? Entonces, aquí tendrían que volverlo a revisar, capaz hay un error de cálculo que hemos cometido. Este n, pueden variarlo, pueden seleccionar 0.07, 0. Problema de eso. Eso no va a cambiar el problema. El problema les va a salir otro rango de variación, ¿no es cierto? En lo que sí
se va a comprobar es que en la simulación funciona este rectificador de cargador de batería. ¿Ya? Eso quiero que verifiquen si lo que hemos hecho es correcto, todo el análisis que se ha realizado aquí es correcto. De esa manera ustedes ya tengan, puedan aprender bien cómo diseñar un cargador de batería. El resto ya es control, es otra cosa. Este es el diseño del, o sea, nuestro rango de trabajo. Y saben que trabajen discontinua. Entonces, para el día de mañana en la noche, trabajen hoy día en la tarde y mañana en la noche, o mañana todo el día, sus horas libres, ¿no? Y me lo pegan, lo dejaré a las 6 de la tarde. Para las 6 de la tarde voy a poner el link para que ustedes puedan pegar solamente ese problema, o sea, completen lo que se ha hecho. Primero, verifiquen si está bien todos los cálculos que se han hecho, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, completen ese problema. ¿Ya? Y lo simulan y lo verifican si es correcto todo. Si es así, perfecto, ¿no? Si capaz no está bien el análisis, capaz no está lo que se ha hecho está bien, eso también hay que verificar. No da, pues no da, pues o sea, está mal, algo hemos fallado, traten de arreglarlo, si no, vean ustedes cómo los resultados que obtengan tienen que coincidir con los de la simulación. Eso es lo que yo quiero. Ese cuadrito, esa tablita, completarlo y simúlenlo. Si coincide todo perfecto, estaría bien. Si no, envíen por qué, o sea, analícenlo y vean cuál es el error, ¿no? Yo no le veo error, yo pienso que debería funcionar. Ingeniero, una pregunta. Esto Sí. es para todos los grupos, ¿verdad? No, solo el grupo C. A solo el grupo C. Sí. Bien. Yo tengo con el grupo A el día miércoles. Igual voy a hacer un análisis de los problemas y voy a darles una alternativa de las otras dos preguntas que se han hecho. Ingeniero, y para el grupo B que toca el día viernes, Eso vamos a tener que hacerlo en la hora del laboratorio porque ya no vamos a tener tiempo para el viernes. ¿El laboratorio del grupo B cuándo es? el día jueves. Uy, caramba, jueves. No va a haber tiempo. El día miércoles que tengo con el grupo A, yo voy a ver, el grupo A probablemente vaya a hacer la pregunta 1, voy a ver cuál pregunta va a desarrollarla, el 1 o la 3, porque la 2 ya la va a hacer el grupo C. Dependiendo de eso, el grupo A, supongamos que haga la 1, complete, ¿no? Complete la 1, entonces, claro, lo tengo que modificar, ya no como está, porque como está no funciona. Lo voy a modificar para que lo completen. Y el grupo B haría la pregunta número 3. ¿Ya? Eso lo voy a poner, ya le pasan pues la voz los que no pueden asistir el día miércoles, lo decidimos para el grupo B qué pregunta va a hacer. Y ya le pasan la voz a los que no están presentes, ¿no? Para que completen esa pregunta, ¿ya? Pero no tenemos mucho tiempo. Miércoles sería igual que para el grupo C, ¿no? Para el día jueves. Solo una pregunta. Lo que quiero es que completen el examen. Si ya tenemos una pregunta que va a completar el grupo C, ahora el grupo A, quiero ver cuando hagamos el análisis de los otros dos problemas, de los tres problemas, ¿no? Una de ellas se va a completar y el grupo B sería la otra. Pero tiene que estar bien la solución, con simulación incluida, ¿no? Con simulación. Ahora sí. ¿Ya? Así que quedaríamos. Para el día miércoles, entonces, los que puedan entrar a la reunión del grupo A, ingresen y ahí les dejo el problema para el grupo B también. Ok, ingeniero, está bien. Ya. Eso sería sobre la nota que sacan hoy día, que están en el examen, ¿no es cierto? Si tienen 3,
y hacen bien la pregunta que les deje, tendrían 9. Si tienen 2, si tienen 5 y hacen bien, tienen 11, etcétera, ¿no? De esa manera vamos a trabajar esta vez. Ya, sobre lo que se ha hecho, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? La pregunta 1 y la 3 no saben cómo se hace, probablemente. Estamos hablando con el grupo C, ¿no es cierto? La 1 y la 3 saben cómo se hace todo eso, pero esa no le corresponde. Lo que quiero que se entienda bien es la 2. Si está todo bien o es que hay algo que no han entendido. Ya, el silencio lo dice todo. Todo ha entendido perfectamente. Igual vamos a proseguir con el grupo A. Con el grupo A probablemente la pregunta 1 lo vamos a modificar para que funcione. Y van a hacer el diseño de ese rectificador, ¿no? Para el grupo A. Entonces, eso vamos a saberlo, todavía no avanza en nada, ¿no? Eso vamos a verlo el día miércoles. Tenemos tiempo todavía esta semana. No vamos a hacer laboratorio, entonces en los horarios de laboratorio, o sea, yo les voy a dar ya el laboratorio para que pueden ir avanzando, ¿no? Pero en los horarios de laboratorio pueden preguntar sobre lo que se está haciendo, o sea, sobre sus exámenes, ¿no? Listo, quedamos entonces en eso. Bien, yo les estoy pasando sus notas a más tardar mañana al grupo C. Y me parece que a todos los grupos. Mañana martes estoy pegando sus notas. Pero ya de antemano le digo a esos que han copiado la pregunta 2, que lo han copiado de Barrao, está mal, está mal. Si quieren lo revisan, tiene errores el libro, no está bien. ¿Ya? Las fórmulas que él le está poniendo ahí, yo lo he revisado, por eso les he dado ese problema, para que ustedes cometan ese error de copiar, porque no tiene errores las fórmulas. Entonces, no corresponden esas fórmulas de valores medios para ese problema. Pero el análisis es bien similar a lo que hemos hecho, es bien similar. No sé qué cosa más ha asumido él, pero yo lo que veo que más fácil es con el de controlado. No tenemos modo 1, modo 2, no sé cómo lo ha trabajado él, ¿no? Ya, ¿algo más? ¿Tienen alguna cosa que quieran añadir? Ingeniero, yo quiero decir algo, pero no es relacionado a este examen. No hay problema, no hay problema. Dígalo. Bueno, soy Luque y el día domingo modificó la fecha, ¿no? Para subir el ejercicio de rectificadores y la monografía. Sí. Yo no pude subirlo justamente ahora porque hubo un corte de energía por donde estoy yo. Yo no me encuentro en Arequipa, me encuentro en Tacna. Pero lo subí como a las 10:37, se lo mandé a su correo. Pucha, voy a tener que aceptarlo por esta vez nomás. Sí, ingeniero, no, sí, yo sé que es mi culpa, ingeniero, sí. Porque eso les va a salvar el curso. Esto de los exámenes, no tiene mucho peso, ya les dije. Lo que sí, la monografía debe estar bien hecha y los informes de laboratorio. Eso les va a salvar el curso, ¿eh? Entonces tengan cuidado con eso. Ya no se preocupe, señor Luque, lo voy a revisar eso. Pero ojo, va a ser castigado siempre con su nota, ¿eh? No va a ser igual que sus compañeros. Ya, bueno, ingeniero, está bien, gracias. Ok. ¿Alguien más? Soy ingeniero. Para la asistencia podría considerarme. Soy ¿Quién es? Corimaigua. Corimaigua. Ya, yo lo voy a colocar. Faltaban dos señores. A ver, no sé si el otro señor ya ha abandonado o es que está presente. Era Corimaigua. Sí. El caso de aquí está Corimaigua. Ya le he puesto asistencia. Eran dos. Osorio. Ingeniero Osorio ha dicho que no tiene luz ahorita, no puede conectarse. Sí, en la mañana me ha dicho que le avise. Y el otro señor es Castañón. Porque de acuerdo a esto,
es que van a presentar los problemas. Tengo asistencia de todos, excepto Castañón, no sé pues, si capaz ya ha abandonado el curso, ya no presentaría él el problema, porque no está como presente. ¿Ya? Por si acaso eso de Castañón. Listo, quedamos en eso entonces. Queda, ingeniero, queda. Ok, bien. Hasta luego entonces. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta el próximo. O ya fue, ya. Oye, es hasta hoy día, ¿no? Para retirarse del curso. Y aquí les tengo